se reveló que una compañía canadiense que se llamaba EVI, tenía una planilla de pagos auténtica en la que se describían o se enumeraban supuestos pagos a varios funcionarios municipales, entre ellos el alcalde de San José, Johnny Araya. La investigación se originó por una denuncia anónima, se recibió una fotocopia de esta planilla de pagos que para todos los efectos era un documento cuestionable al inicio de la denuncia. La búsqueda realmente se concentró en determinar que ese documento era legítimo, auténtico. Entonces, lo que se hizo fue que se hizo una verificación tanto por grafoscópica, de manera que se lograra determinar que la persona, la gerente financiero del EVI, de la compañía EVI, era quien firmó efectivamente la planilla de pagos. Y por otro lado, se trató de verificar el contenido de la información. Parte de la información que contenía la planilla revelaba que se había girado un cheque a uno de los abogados y personas cercanas al alcalde. Eso se corroboró también con fuentes bancarias. Entonces la búsqueda básicamente fue de información bancaria. La fuente más importante fue el documento anónimo que se recibió, y luego en el transcurso de la investigación las fuentes bancarias que finalmente logran comprobar parte del contenido de esa planilla de pagos, y la más importante de todas, el estudio grafoscópico que demuestra irrefutablemente que la firma de la planilla de pagos coincide totalmente con la firma de la gerente financiero de la compañía en mención. En la investigación trabajamos los periodistas Ernesto Rivera, Mauricio Herrera y yo. Tuvimos asesoría externa, sobre todo en el campo de la grafoscopía, y un abogado externo que revisó en detalle todo el proceso y el avance de la investigación. Pues básicamente el tiempo de las tres personas en cuestión y el tiempo completo de nosotros durante el tiempo que duró la investigación. La investigación se había iniciado en una fase inicial, uno solo de nosotros se había dedicado, Mauricio, a trabajarlo durante 2 meses. El caso se suspendió porque no había forma de demostrar la veracidad del documento en ese momento, y luego se retomó ya por parte de los 3 colegas. La investigación también requirió el viaje a Canadá, para lograr encontrar documentación clave que demostró que la compañía EVI había silenciado a otro gerente financiero, a otro exgerente financiero suyo, y que lo había silenciado en un proceso laboral que él había interpuesto contra la empresa, de manera que al final firmaron una cláusula de confidencialidad una vez que él había amenazado con hablar de supuestos pagos de sobornos en Costa Rica. En ese proceso judicial en Canadá, él habló de pagos de sobornos, la compañía negoció con él, le pagó un dinero y firmaron cláusulas de confidencialidad, y luego cuando se enteraron de nuestro viaje a Canadá le advirtieron concretamente que no podía referirse al caso con los periodistas de La Nación porque estarían incumpliendo esas cláusulas de confidencialidad. Así que el trabajo también requirió el recurso para el viaje a Canadá. Se volvió política editorial desde el primer momento de su publicación. Presiones internas, no, yo no diría que hubo de nuevo el apoyo del periódico fue fundamental.
aunque sí hubo un debate bastante intenso sobre hasta dónde podíamos ser conclusivos, porque no se demostró nunca el pago, y eso es importante, nunca se demostró que el pago se efectuó, se demostró que existe un documento que es real, que enumera pagos, pero nunca se demostró el pago. Entonces sí hubo no presiones, sino todo un debate interno sobre cómo formular el tema, y presiones externas sí hubo, y de hecho las hubo desde el primer momento y luego de la publicación, concretamente de parte de las personas allegadas al alcalde y del propio alcalde, que consideraba pues, que era injusto revelar una información de esa naturaleza. El impacto del caso de EBI fue fundamentalmente que logró una mayor fiscalización de parte de los organismos de control en la municipalidad de San José, y sin embargo, bueno, hasta la fecha el alcalde no ha sido, él es acusado judicialmente en una causa que lleva al Ministerio Público, de la cual todavía no hay acusación formal. Él es investigado por la Fiscalía, pero no hay acusación formal contra él todavía. Este es un caso donde en todo momento sentimos que nos faltó información desde el inicio, y durante la investigación faltaba la información más importante, y era la prueba de que se efectuaron los pagos. Al final decidimos que bueno, nosotros no somos policías ni auditores ni nada de eso, y era de altísimo interés público solo el hecho de revelar que la compañía tenía un documento oficial en el que se describían pagos a funcionarios públicos. La existencia de ese documento, más allá de si realmente se efectuaron los pagos, era un tema de altísimo interés público que consideramos que debía ser conocido por nuestros auditores, y así se hizo. Este caso pues permitió, fue muy difícil, de hecho es de los casos más difíciles de investigar porque no hay forma, no es una forma fácil de demostrar los supuestos pagos. De hecho no se demostró nunca que hubiese un pago. Entonces era difícil lograr. Bueno, primero hubo un cierre total de las fuentes aludidas. La gerente financiera Normand Derou, que fue la que firmó la planilla de pagos, se le buscó en Canadá y nunca quiso dar declaraciones ni responder a las preguntas de la prensa. Entonces hubo que idear una metodología alterna, en vista que se carecía de testimonios de las personas más importantes en el caso. Y bueno, y esta metodología básicamente fue hacer uso de los recursos de las